Cuando hablamos de las emisiones de gas de efecto invernadero, en la presentación de Bernita vimos que más o menos el sector de agricultura, forestería, etcétera, contribuye unos 13% más o menos de forma directa a las emisiones de gas de efecto invernadero. Aquí tengo un poco el listado de cuáles son las actividades agrícolas que están contribuyendo de mayor forma a esos gases de efecto invernadero. Entonces, uno es justamente cuando trabajamos el suelo, cuando hacemos la roturación del suelo, degradación del suelo, porque muchas veces no es que estamos trabajando solamente una capa muy fina, sino una capa bastante gruesa del suelo, donde está guardado bastante carbono, entonces eso se libera cuando hacemos labores del suelo. Otra actividad es la cultivación del arroz. ¿Por qué? Porque muchas veces el arroz se cultiva en condiciones anaeróbicas, donde se genera metano, que es uno de los gases de efecto invernadero también que contribuye a nivel global bastante a esa suma de 13% de gas de efecto invernadero que vienen del sector agrícola. Otro de las vacas, la fermentación entérica en el sistema digestivo del ganado, que contribuye también a los gases de efecto invernadero del sector agrícola. Algunos ejemplos más, la quema de biomasa, muchas veces los residuos de la agricultura se queman también y eso libera otra vez dióxido de carbono a la atmósfera y se podría dar un uso un poco más eficiente en lugar de solamente quemar esos residuos agrícolas. El uso de fertilizantes, tanto en la producción como en el uso de fertilizantes se liberan bastantes gases de efecto invernadero. Entonces, por ejemplo, en Ecuador, para los cultivos de banano en la costa, se utilizan bastantes fertilizantes y eso también es una fuente importante que contribuye a los gases de efecto invernadero. Y siguiendo un poco la cadena de valor, para concentrarnos no solamente en la parte de producción, sino en la parte de acopio también, tenemos el uso de energía en las cadenas de valor agrícolas, no solamente con el tractor y las diferentes máquinas que se utilizan para la producción, sino también para el acopio de los cultivos, donde muchas veces necesitan ser refrigerados y tanto en los centros de acopio como también en el supermercado o en la transportación, donde necesitan bastante cadena de frío también para mantenerse frescos. Y eso al final también contribuye bastante a la emisión de diferentes gases de efecto invernadero. Eso ya le dijo Bernita, que más o menos entre 10 y 12% de los gases de efecto invernadero emitidos a nivel global en 2010 fueron del sector agrícola o ganadero. Impactos. Entonces, esa es la parte más emisiones de gases de efecto invernadero, donde más allá vamos a ver medidas concretas de mitigación que se puede hacer para reducir esa emisión de gases de efecto invernadero. Vamos a pasar ahora a la otra parte del problema de cambio climático, que es un poco los impactos que puede tener el cambio climático, igual en el sector agrícola, para de ahí ver un poco las posibles medidas de adaptación. Entonces, voy a hacer un resumen bastante corto de lo que ya también mencionó Bernita. Si hablamos de diferentes impactos del cambio climático en el sector agrícola, podemos hablar de diferentes factores y muchos de esos factores van a ver que están relacionados. Por ejemplo, si empezamos con la parte del agua, con el cambio climático, con las diferentes tendencias climáticas, podemos ver una reducción en la disponibilidad de agua necesaria para la agricultura. Eso se puede relacionar también con el bienestar del ganado, con el bienestar de los cultivos y lo que vamos a ver en un ratito es un aumento en los precios de los cultivos, porque se cuesta más para producir si no tenemos agua. Hay también... Hay también cambios en las zonas de producción de cultivos comestibles y no comestibles. Cuando aumenta la temperatura, por ejemplo, puede ser que la zona de producción de un cultivo específico se puede mover geográficamente. Eso puede ser beneficioso, pero también puede causar algunos problemas. También uno de los factores es que podemos ver un aumento en el hábitat y la presencia de diferentes plagas e enfermedades. Entonces, donde antes no había una
cierta plaga o no sobrevivía, ahora con un aumento de temperatura sí puede sobrevivir y puede causar bastantes daños también a un cierto cultivo o a la salud del ganado, etc. Hablando de la ganadería, una reducción en el rendimiento del ganado, especialmente por causa del estrés calórico e hídrico. Aquí vemos otra vez la vinculación con el agua disponible. Hablando de los cultivos, tenemos también una reducción en el rendimiento de muchos cultivos. Aquí doy el ejemplo del arroz, del maíz y del trigo, pero es también algo que mencionó la Bernita. Tenemos una reducción en el rendimiento del cultivo al mismo tiempo que tenemos un aumento en la demanda de esos cultivos, justamente porque tenemos también un aumento en la población. Entonces, eso es un desafío aún más grande, cómo producir más para más gente, pero en condiciones que podrían ser menos óptimas que los que conocemos hasta el momento. Llegamos a la parte... ¿Pero qué pasa? También, ahora vamos un poco a la parte más social, más económica. Vemos un aumento de precios de productos agrícolas por falta de agua, por mala calidad de la cosecha, etc. Entonces, eso va a afectar también a la seguridad alimentaria de la gente, puede causar fluctuaciones bastante grandes en sistemas económicos. Y justo también lo que mencionó Bernita, al final los que están afectados en la mayoría de los casos son los pobres. Entonces todos los avances en el desarrollo que pasan también van a afectar a los pobres por causas del cambio climático. Y hablando también de la gente, es más difícil trabajar en el campo si hace más calor. Es difícil trabajar en el campo si tenemos más lluvia fuerte. Entonces, al final, la mano de obra también está afectada por los cambios en el clima. Puede empezar a costar más, puede ser que sea más lenta, etc. Y siguiendo un poco también la parte de la cadena de valor, no solamente la producción, podemos hablar de la infraestructura que necesitamos para la producción, el almacenamiento, el transporte de todas las cosechas agrícolas, ¿no? Entonces podemos ver que necesitamos ciertas condiciones para que funcione el centro de acopio, para que las carreteras estén en buena condición, etc. Muy bien. Con ese vistazo, ¿por qué es importante enfrentar al cambio climático? También vimos en la presentación anterior que tenemos una proyección de los científicos que en el futuro la temperatura va a aumentar entre 1.5 hasta 4 o 4.5 grados hasta finales del siglo. Por el momento todavía hay opciones de cómo manejar esa situación si aumentamos un poco, pero vamos a llegar a un aumento de repente cuando se aumenta la temperatura media global más allá de los 3 grados centígrados, llegamos a una situación donde todas nuestras medidas de adaptación ya no van a funcionar. Vamos a llegar a una situación inmanejable donde vamos a tener aún más problemas para poder seguir dando productos y comida a toda la población mundial, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante para todo sector agrícola y de cadenas de valor de enfrentar el cambio climático? Realmente es por el interés propio, ¿no? Porque es importante implementar las medidas de mitigación porque el sector agrícola sí contribuye de forma bastante fuerte a las emisiones de gases de efecto invernadero, pero al mismo tiempo también necesita tener medidas de adaptación bastante fuertes y necesita asegurar que no lleguemos a un límite de aumento de temperatura donde ya no son manejables los impactos. Más o menos por ahí va el enfoque de por qué es importante para el sector agrícola de también pensar en cómo puede enfrentarse el cambio climático. Bueno, la problemática ya la conocemos, tenemos emisiones de gas de efecto invernadero, esta está causando cambio climático. Cambio climático causa diferentes impactos. Hablamos de dos términos muy importantes. Uno es la mitigación. Cuando hablamos de la mitigación, hablamos de la reducción de concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Eso puede ser o a través de reducir la emisión de gases o de promover actividades que capturan otra vez
gases de efecto invernadero que están en la atmósfera, por ejemplo, para secuestrarlos en el suelo. En cambio, cuando hablamos de adaptación, hablamos de todas las actividades que se pueden hacer para reducir los impactos que ya está causando el cambio climático. Y en el ámbito de cambio climático, así siempre se utilizan esas dos palabras. Mitigación para reducir gas de efecto invernadero, adaptación para para reducir los impactos del cambio climático. Y vamos a ver que esas dos estrategias sí necesitan ser complementarias. No sirve solamente de adaptarnos, pero seguir emitiendo sin tomar medidas para reducir esas emisiones. Muy bien, vamos a ir un poco más a profundidad con las diferentes medidas de mitigación y de adaptación. Empezando con las medidas de mitigación, podemos hablar de opciones para manejar la oferta y opciones para manejar la demanda. Y vamos a ver ahora qué significa en este caso demanda y oferta. En el caso de oferta, podemos, por ejemplo, mejorar la alimentación y los aditivos dietarios del ganado. Asegurar que el ganado tenga una mezcla balanceada entre gramíneas y leguminosas. Entonces, eso es una oferta, ¿no? Entonces, podemos mejorar nuestra oferta de alimentación para el ganado. Eso evite que tengan tanta fermentación entérica y evite un poco la liberación de metano. Otras opciones es manejar el manejo de fertilizantes de cultivos, introducir medidas para el manejo sostenible del suelo para que quede secuestrado la mayor cantidad de carbono en el suelo, establecer sistemas agroforestales igualmente porque se pueden secuestrar carbono de la atmósfera, reemplazar combustibles fósiles con biocombustibles o bioenergía. Y aquí tengo un ojo, porque eso sí es una opción un poco controversial a nivel mundial. Si bien podríamos, los biofuels, los biocombustibles sí pueden ser una opción más sostenible que combustibles fósiles, también tienen riesgos. Por ejemplo, pueden crear competencia cuando se cultivan con el suelo, con el agua, con la tierra, con el terreno. Entonces sí hay un debate bastante fuerte si es realmente posible de tener biocombustibles de forma sostenible. Pero sí se podría ser una opción si está bien pensada. Yéndose un poco a la parte de la demanda, ¿cómo podríamos manejar mejor la demanda para ayudar a reducir los gases de efecto invernadero en la atmósfera? Aquí mucho de lo que voy a mencionar trata más del tema del comportamiento, entonces el tema social. Uno es de cambiar las dietas. Entonces, a nivel mundial, si todos cambiaríamos nuestras dietas para consumir menos carne y de concentrar nuestras dietas con más vegetales, más granos, frutas, etc., eso ya también contribuiría a una disminución de los gases de efecto invernadero porque no necesitamos tantos ganados. Otra es reducir las pérdidas de comida en las cadenas de valor. Y hay datos bastante fuertes que entre 30 y 40% de todos los alimentos producidos se pierden entre la cosecha y el consumo. En los países en vía de desarrollo, la mayoría de esas pérdidas vienen porque no hay condiciones óptimas ni en el acopio ni en la distribución de esas cosechas, de esos cultivos. Y una última opción, reducir el sobreconsumo de alimentos en regiones donde es predominante. Porque incluso a nivel de los consumidores, al final se bota bastante de la comida. Y voy a mostrarles un ejemplo de Francia. De repente ya han escuchado de eso, salió hace algunos meses, que en febrero de ese año en Francia salió una ley que prohíbe que los supermercados boten comida, que tienen la obligación de toda la comida que sobra antes de que se pasa de la fecha de determinación, necesitan donar a centros que hacen justamente la recopilación de comida para otra vez distribuir a personas que necesitan comida. Y es una ley bastante fuerte. Si los supermercados no siguen esa ley, se expondrán a una multa de 75.000 euros o 2 años de cárcel
si es que no cumplan esa norma. También al mismo tiempo hay la corresponsabilidad, porque los bancos de alimentos y organizaciones benéficas están obligados a recoger y almacenar los alimentos en condiciones higiénicas y distribuirlos adecuadamente, ¿no? Entonces, aquí dice que es el primer país que prohíbe de botar ese tipo de comida. Entonces, eso podría ser un camino también adelante para ver en qué otros países se pueden promover leyes similares, porque en Francia, como en muchos países de la Unión Europea, se botaba una cantidad impresionante de alimentos. Vamos a seguir a las opciones de adaptación. Ahí voy a hablar de 3 diferentes categorías. Uno es el manejo del ganado, lo otro es el manejo de cultivo y la última son opciones más de política. Cuando hablamos del ganado, podemos pensar en cosas como ajustar el tamaño del hato a la producción de pastos y al agua disponible según las estaciones. Podemos pensar en cosas como manejar la alimentación del ganado, y eso es un caso que vemos bastante en Tungurahua, en una de las provincias aquí en Ecuador, donde en los meses secos no hay más pastos y tienen bastante problema para dar a comer al ganado. Entonces están empezando recién a tener sistemas de inolaje y encelaje para poder dar al ganado en épocas secas. Entonces de esos tipos de medidas de adaptación estamos hablando aquí. Otro es introducir variedades de ganados adaptadas a las condiciones locales, sea mejor adaptadas para sequía, para temperaturas altas, etc. Y hacer un monitoreo y manejo de las plagas y enfermedades, porque como vimos en esa foto, sí vamos a tener más enfermedades en el futuro. Hablando del manejo de cultivos, podemos igual hablar de un desarrollo o rescate de variedades de cultivos tolerantes a temperaturas altas o sequías. Y ahí juegan un rol importante los centros, los seed banks, ¿no? Los centros de semillas que pueden realmente jugar un rol para rescatar esas variedades antiguas. El uso eficiente del agua, ajustar épocas de siembra y de cosecha y hacer más uso de información meteorológica. Y ahí en Ecuador, por ejemplo, también hay bastantes esfuerzos de empezar a vincular el Instituto Nacional Meteorológico con el Ministerio de Agricultura para que sean utilizadas esa información meteorológica. Bueno, hablando al final de las opciones de política, tenemos cosas como, introducir un seguro agrícola. Podemos pensar en involucrar al sector privado para tener alianzas públicas privadas para poder manejar un poco más también los diferentes riesgos del cambio climático. Podemos pensar en incentivizar a agricultores para que manejen mejor los servicios ecosistémicos, entonces para que mantengan una parte de su terreno con un bosque, para que tengan un manejo más adecuado del agua, etc. Y también introducir sistemas de pago por servicios ambientales, porque al final en muchos países no están pagando los agricultores el monto adecuado o realmente racional del agua, y al final son ellos que están utilizando la mayor cantidad de agua para riego, por ejemplo. Un vistazo súper rápido de mitigación y adaptación. Y aquí solamente para regresar a la parte que dice que son estrategias complementarias, diferentes opciones que he mencionado también sirven para ambas cosas, tanto para mitigación como también para adaptación. Ejemplos: manejo sostenible del suelo puede ayudar para capturar el carbono, pero al mismo tiempo puede también asegurar una alimentación adecuada, tanto para las plantas como también al final para el ganado. Otro es una reducción del uso de fertilizantes, un aumento de diversificación de cultivos y reducir quemas o hacer al menos las quemas en un contexto controlado. Y de ahí hay otras opciones que son como opciones ganar-ganar, que pueden ayudar tanto a la parte de mitigación como también a la parte de la adaptación. Con esa lámina cierro la primera parte de mi presentación. Con esa lámina la cierro.
Esa es una de las fuentes bastante útiles también, donde pueden leer más sobre ese tema. Existen un montón de otras fuentes, pero en eso realmente me parece que es una información bastante resumida y puede ser útil también para tomadores de decisión. Ahora sí, la parte 2 de la presentación, donde vamos a hablar un poco más de las cadenas de valor y empezar a pensar en cómo incluir el tema de cambio climático en las cadenas de valor. Y ahí quiero empezar con un ejemplo, igual, del Ecuador. En esa foto vemos un puente caído. ¿Por qué cayó ese puente? Había bastante lluvia intensa que causó un deslizamiento que cayó sobre el puente y el puente cayó. Eso pasó hace algunos años, al menos en esa foto, pero pasa todo el tiempo en una zona específica del Ecuador donde hay lluvia intensa, muchos deslizamientos y muchas veces se cierran las carreteras. Entonces, eso podría tener también un impacto bastante importante en todo el tema de comercialización, no solamente para los productos agrícolas, sino también puede ser para el turismo, para el comercio en general, etc. Para mostrarles un poco en el mapa dónde estamos ubicados, nosotros aquí estamos en Quito, más o menos aquí, y digamos, pasó el derrame o esa caída del puente en ese trayecto entre Quito y una ciudad en la provincia de Napo que se llama Tena, y pasó más o menos a esa altura. Y eso es el único camino directo entre Quito y Napo. Entonces cayó el puente y ¿qué tenían que hacer la gente y el comercio, etcétera? Tenían que ir así, así y otra vez así. Entonces es más tiempo, es más costos para el transporte, muchos de los productos también se pueden dañar en ese camino. Entonces cuando estamos hablando de cadenas de valor, es realmente más allá de la parte de producción, estamos también hablando de toda la parte del transporte y qué se podría hacer. La GIZ en ese caso, bueno, vimos ese ejemplo, no estábamos todavía trabajando en el tema de cadenas de valor en Tena, en Napo, pero ahora, por ejemplo, estamos ya apoyando al gobierno provincial de esa provincia para ver cómo se puede hacer para reducir los deslizamientos que están cayendo y rompiendo el transporte en las vías. Entonces, eso también de forma indirecta es una medida para aumentar la resiliencia de las diferentes cadenas de valor. A ver, otro ejemplo, en otra parte del mundo, en Tailandia, no es una cadena de valor agrícola, pero sí puede dar algunos insumos importantes. Habían inundaciones en Tailandia en octubre del 2011. Una fábrica de manufactura de partes de carros tuvo que cerrar. Esa fábrica de una parte solamente de carros hizo que se cierre toda la cadena de valor de Toyota a nivel mundial durante algunos días o algunas semanas, porque a nivel globalizado, en un mundo globalizado, todas las cadenas de valor están también vinculadas con diferentes lugares del mundo. Entonces, muchas veces con, digamos, un producto de exportación, no dependemos solamente del clima en el lugar donde se produce, sino el clima en toda la cadena donde va a pasar ese producto hasta llegar donde el consumidor. Y ahí una pregunta a ustedes. ¿Existen también oportunidades del cambio climático para cadenas de valor? ¿Alguna idea? ¿Qué podría ser una oportunidad del cambio climático para una cadena de valor? ¿Perdón? Cultivos en nuevos lugares, como el vino que ahora se produce en Inglaterra, que era un sueño hace todavía 30 años. ¿Ok? ¿Algún ejemplo más? Puede ser mayor productividad en algunos casos. Son criaderos en zonas secas para producir reptiles de exportación que son muy bien acogidos como mascotas. Puede ser, ¿ya? Yo tengo un ejemplo aquí que habla más de la parte de la comercialización, el transporte, ¿no? Antes,
teníamos que ir para irnos de Rotterdam hasta llegar a Indonesia o a Pekín, a China. Teníamos que ir todo ese camino a través del canal de Suez, a través de Indonesia para llegar a China. Y eso es un camino que tomaba 48 días en el transporte marítimo y costaba bastante. Ahora, con el cambio climático, hay el deshielo en la zona ártica y ahora los grandes barcos sí pueden pasar mucho tiempo durante el año en la parte norte de Holanda, directamente irse a través del estrecho de Bering y bajar hasta Pekín. Eso ha reducido el viaje a 33 días, que para ellos significa también un ahorro bastante fuerte de plata. Entonces, cuando estamos hablando de impactos del cambio climático, un impacto para un eslabón de la cadena no necesariamente es un impacto negativo para otro eslabón de la cadena. ¿Sí? Esto creo vamos a comentarlo un poco más en los siguientes días. Por favor. Estamos de acuerdo, pero es tan complejo que eso hace que los costos sean menores para China y eso hace entonces que los chinos quieran producir más porque tienen menores costos. Y eso hace entonces que eleven su contribución de los gases de efecto invernadero. Exacto, sí. Sí, no es una lógica fácil, porque para cada actor en esa cadena tiene su propia lógica, sus propios intereses también. ¿Sí? Ok. Cuando estamos hablando de cadenas de valor, y aquí tenemos muchos expertos, mucho más que yo, en temas de cadenas de valor, queremos normalmente fomentar una cadena de valor, entonces pensamos en tener una visión clara, objetivos claros del fomento de la cadena, tenemos que identificar las limitaciones y puntos críticos en la cadena para poder asegurar de mitigar esas limitaciones y tenemos que diseñar un proyecto en la cadena con los actores involucrados de toda la cadena, ¿no es cierto? Y aquí tenemos diferentes pasos también de la cadena que todos conocemos también, los insumos, la producción, la transformación, comercio, consumo, etcétera. Es importante para nosotros saber que no es nuestro objetivo de convertir cada proyecto de cadena de valor en un proyecto de cambio climático. Sino es importante de saber que lo que queremos al final es de asegurarnos que eso todavía puede funcionar a pesar del cambio climático. Y todo lo que queremos hacer cuando vinculamos cambio climático con cadenas de valor es ver dónde hay posibles riesgos, donde necesitamos considerar el cambio climático para que nuestra idea y lógica de fomento de una cadena de valor siga funcionando. Aquí tenemos algunos pasos que vamos a ver mucho más en detalle en los próximos días de cómo incluir la variable de cambio climático. Uno sería de identificar en dónde se generan las emisiones y con qué medidas se pueden mitigar. Pero aún más importante muchas veces es identificar los riesgos climáticos en los diferentes eslabones de la cadena. Una vez identificados los riesgos, ver qué tan relevantes son esos riesgos para los diferentes actores de la cadena. Porque puede ser que identificamos riesgos, pero al final puede funcionar la cadena incluso si no tomamos medidas de adaptación. Pero sí vemos que la relevancia sí es bien importante, donde sería identificar y priorizar medidas de adaptación de manera participativa, creando compromisos con los diferentes actores, establecer mecanismos de implementación, según lo que también se hace normalmente en el fomento de cadenas de valor, donde establecer metas, roles para cada actor, etc. Y al final, hacer un monitoreo de los efectos y visibilizarlos. Entonces, ver nuestras medidas de adaptación realmente ayudaron para reducir los posibles impactos y comprobar un poco qué hubiera pasado sin esas medidas y cómo estamos ahora con la cadena de valor con nuestras medidas de adaptación. Bueno, eso ya les mencioné. Aclarar el objetivo como una recomendación, aclarar el objetivo de la intervención con todos los actores de la cadena para que no tengan miedo que queremos convertir cada proyecto en un proyecto de cambio climático. Y la segunda recomendación con la que voy a terminar también es de consultar diferentes fuentes de información para entender la cadena de valor y los posibles impactos climáticos y las fuentes de emisión de gases de efecto invernadero.
Entonces, sí se puede, bueno, la importancia aquí es de consultar realmente diferentes fuentes con diferentes personas. Se pueden consultar estudios de mercado existentes, justamente para entender si la cadena puede funcionar en el mercado existente, proyecciones climáticas y análisis de vulnerabilidad existentes, noticias de periódicos, porque ahí realmente salen bastante información sobre posibles impactos que ya existen, están afectando a la gente, y percepciones de los actores relacionados con la cadena de valor. Mañana voy a presentarles un ejemplo de cómo nosotros intentamos de analizar la cadena de valor de banano en una de las provincias aquí en Ecuador, justamente con ese enfoque de cambio climático. Entonces, ahí también vamos a ver un poco cómo consultamos esas diferentes fuentes de información para poder hacer un análisis que sea útil para los diferentes actores de la cadena. Con esto termino mi presentación. Gracias, Nadia. Gracias, Nadia. Entonces, no sé si hay comentarios o preguntas también.